Buenos días a todos, que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están en esta mañana o cómo estamos? Muy bendecidos, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿lo creen? Amén. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos bienestar, pero sobre todo lo tenemos a Él, que es lo más importante. Hay muchas personas allá afuera que desafortunadamente, por no tener a Dios en su vida, están viviendo en estos momentos muchas dificultades, tribulaciones, y lo más delicado es que les toca vivirlos solos, ¿verdad? Porque solamente pueden disponer de la misericordia de Dios, que es fiel y buena para con todos, aún para aquellos que todavía no le conocen. Pero para nosotros, sus hijos, dice la Biblia que Él camina con nosotros y que va con nosotros como poderoso gigante todo el tiempo. Y esa es nuestra fortaleza y nuestro sustento. Amén. ¿Cuántas personas están aquí por primera vez en esta mañana en esta iglesia? Que los hayan invitado o por segunda vez. ¿Quiénes están? Muy bien, muy bienvenidos ustedes. Son una bendición para nosotros. Bienvenida, mi señora, bienvenida. Un aplauso para ellos. Muy bien. Les bendecimos en esta mañana. Somos la familia Casa de Bendición. Estamos aquí, entre otras cosas, 1 por Dios y 2 por ustedes, por las personas que llegan por primera vez a este lugar. Y deseamos que la palabra de Dios hoy nos ministra a todos, incluyéndoles, y ustedes puedan enamorarse de Dios. A partir del día de hoy puedan seguir con nosotros en este lugar. A los que les invitaron les bendecimos y que puedan estar pendientes de ustedes, de seguirlos motivando. Vamos en esta mañana entonces a abrir nuestra Biblia. El tema que voy a tratar en esta hora es un tema bastante teológico, ¿verdad? Y como dice la misma directriz del mes que estamos trabajando, un tema profético. Entonces vamos a pedir la dirección de Dios luego de leer la palabra para que Dios nos guíe en lo que vamos a compartir. Es un interrogante. Dice, ¿estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? Esa es la temática. ¿Estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? Y la pregunta de pronto, ¿qué será eso de arrebatamiento? Tal vez algunos de los que estamos aquí, o de los que están más bien, no saben o de pronto desconocen un poco el término o el concepto arrebatamiento. Y vamos a estar hablando de eso. ¿Listo? Vamos a leer en Primera de Tesalonicense, una carta escrita por el apóstol Pablo, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Búsquenla por favor en su Biblia. Espero la haya traído en esta mañana, para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén, esa palabra. ¿Cuántos declaran amén sobre esa palabra? Amén. Esa es la bendita esperanza, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo. Eso es lo que nos hace estar aquí, nos hace ser iglesia. Eso es lo que, a pesar de todas las circunstancias y tropiezos que nos toca vivir en esta tierra, tratamos de mantenernos firmes y sólidos hasta este día. Amén. Hasta el día que se cumpla, porque se va a cumplir.
Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús amado. Gracias por tu Espíritu Santo que da vida a la palabra y que la vivifica dentro de nosotros. Muchas gracias por esta mañana que tenemos la oportunidad de crecer en la fe por medio del oír y el oír la palabra de Dios. Gracias te damos en este día por la bendición de tenerte, de que nuestra familia, no importa dónde esté ni su circunstancia, creemos por la fe que están en tus manos y que serán y son salvos para la gloria de tu nombre, porque así lo dice tu palabra. Creemos en ti, Jesús, y son salvos nosotros y toda nuestra casa, Señor. Los bendecimos y los declaramos en las manos de Dios para la gloria y honra de tu nombre. Declaramos libertad en el espíritu y en el ambiente para que tu palabra corra y llegue al corazón, ministre, toque lo más profundo del ser y haya conversión, convicción y vida eterna en esta mañana en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con un video sobre la venida de Cristo, ¿verdad?
que los salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo parece indicar que Cristo viene pronto. Huele a ver bien ser. El video habla por sí solo, ¿cierto? Habla por sí solo. Bien, vamos entonces a continuar. Gran parte de lo que usted acaba de escuchar allí vamos a estar compartiéndolo en el mensaje acá. Es como un abreboca o un preámbulo de lo que vamos a trabajar aquí en esta mañana. Bien, volvamos entonces a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13, que es nuestro pasaje inicial, ¿verdad? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Tesalónica estaba preocupada por una situación que estaba aconteciendo. Hablemos un poquito acerca de Tesalónica. La iglesia como tal fue instaurada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando él viaja a Tesalónica, ustedes saben que Pablo como apóstol dedicó su vida luego de haber tenido un encuentro sobrenatural con Jesús y dejar de ser Saulo de Tarso y convertirse en el apóstol Pablo, y se convierte en uno de los grandes precursores del evangelismo y de la predicación del evangelio en nuevas tierras en donde los otros 11 discípulos no podían llegar. Y comienza este hombre, apóstol Pablo, a predicar el mensaje con una fuerza, con una convicción tal que muchas personas comienzan a convertirse, y en cada lugar donde él llega, movido por el Espíritu Santo, luego de predicar, deja una iglesia establecida. Así pasó en Tesalónica. Aproximadamente 200,000 personas hacían parte de esta congregación y se reunían. Pero producto de la persecución del Imperio Romano, porque obviamente al apóstol Pablo, antes de ser hombre de Dios, era romano, y de esos que perseguían a la iglesia, ahora es precursor de la iglesia. Por la persecución que se desata en su contra, Pablo tiene que salir de una manera abrupta de Tesalónica y dejar a los nuevos convertidos, a esa nueva iglesita, pequeña todavía en comparación con las personas que había, pero muy sólida, sola, e irse, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que los hermanos de alguna manera tenían algunas cositas que todavía les faltaba fortalecer. Luego de unos 6 meses aproximadamente, Pablo envía nuevamente a uno de sus discípulos llamado Timoteo a Tesalónica a mirar cómo está la iglesia, y trae un reporte a Pablo. Y a raíz de este reporte que Timoteo le entrega, entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, con la finalidad de poder, como papá espiritual que es de esa iglesia, al no poder estar cerca de ellos, al no poder visitarlos por el peligro que hay de que su vida sea muerta por causa del evangelio, entonces se les escribe una carta tratando de fortalecer la fe. Dentro de las cosas que resalta Pablo para la iglesia está el felicitarlos porque a pesar de la persecución, a pesar de estar solos, continúan su fe, continúan creciendo en Dios. Además de esto, también los exhorta o de pronto los invita en la carta en general a que fortalezcan su vida de santidad y de piedad para con Dios y con las personas. Y el tercer aspecto que el apóstol de pronto tiende a tocar con ellos tiene que ver con el versículo que acabamos de leer, y es que algunas personas de los que hacían parte de la iglesia comenzaron a morir, ¿verdad?, a fallecer, y la iglesia comenzó a preocuparse porque no sabían qué iba a pasar con ellos. O sea, con los que se mueren, ¿qué pasa con los que se mueren en Cristo? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, llenos de temor, el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta, y es donde vamos a tratar acerca de lo que pasa con los creyentes cuando parten en Cristo. Estaban tristes porque habían muerto muchas personas
a raíz de, uno por la persecución y otro porque obviamente era el tiempo de morir. Sin embargo, seguir a Cristo en la época de el apóstol Pablo, cuando comenzó la iglesia primitiva, no era algo fácil. La iglesia estaba en un tiempo de gestarse, de solidificarse, y tenía enemigos fuertes. Humanamente hablando, era el imperio romano en ese entonces, pero detrás de ese imperio usted sabe que hay un enemigo fuerte contra la iglesia que se llama Satanás, el diablo, ¿verdad? Era realmente él el que quería impedir que la iglesia se constituyera y se fundamentara en ese entonces. Así que había persecución a través del imperio. Sin embargo, ¿verdad?, algunos fallecieron o murieron por causa de ese evangelio. Dieron su vida aún a pesar de que los iban a matar por predicar a Cristo, igual lo siguieron haciendo. La idea es que pudieran convertirse y los que se convirtieran lo hicieran en verdad, que supieran que convertirse a Cristo tenía un precio para pagar, y en ese entonces inclusive la muerte. Hoy día, gracias a Dios, estamos en un tiempo de gracia, y pasa de pronto, yo diría que un poco lo contrario, ¿verdad? Hoy en día ser cristiano es muy fácil. De hecho, es tan fácil que hemos ido yéndonos al otro extremo, ¿verdad? Mientras que en la iglesia de Tesalónica, cuando se convertían, y en todas estas iglesias, la gente era consciente de que convertirte a Cristo era sinónimo inclusive de que en algún momento tal vez iba a ser necesario que el permanecer en Él te costara la vida. O sea, que la gente que se convertía a Cristo realmente lo hacía con una convicción tal y una seguridad de lo que estaba haciendo, que estaba dispuesto, si en algún momento era necesario, a dar su vida por Jesús. Hoy no. Hoy pasa, como decía ahorita, el nivel de demanda, por decirlo así, de exigencia de lo que implica ser cristiano, desafortunadamente ha ido bajando sus niveles, que todos podemos y hacemos parte de ser cristianos. Pero tal vez muchas cosas en nuestra vida como hijos de Dios se descuidan, tanto que a veces no tenemos y no causamos el impacto en la sociedad allá afuera que deberíamos causar. No hacemos la diferencia que deberíamos hacer, sin que los excluyéramos a las personas que necesitan de Cristo, sino que nuestra vida tuviese un nivel de santidad, de integridad, de compromiso, de presencia de Dios, que mostráramos la iglesia que somos. De igual modo, el apóstol Pablo aquí estaba cuidando eso en la iglesia. Seguir a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Amén. Voy a repetirlo. Dijo anoche el cantante, como que lo dije en inglés. Seguir a Cristo es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida. Amén. Amén. Esa es la mejor decisión que en cualquier edad que usted la tome, es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. Entre más temprano la tomemos, mejor. Nos vamos a evitar muchísimos tropiezos y dolores de cabeza. Pero de igual modo, en el momento que Cristo llega a nuestra vida y toca a nuestra puerta, es la mejor decisión que podemos tomar. Con Cristo somos más que vencedores. Para las personas que no tienen a Cristo, los que están allá afuera, las personas que no tienen conocimiento de pronto de la palabra de Dios, no les ha sido revelada, para ellos morir es el último paso o el último eslabón de la cadena. Ahí se acaba todo. O sea, tú te mueres y listo, ya. Por eso de pronto dedican su vida a una cantidad de actividades, a una cantidad de desenfrenos, porque la vida hay que gozarla y vivirla, ¿verdad? Dicen allá afuera. Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, la que estamos leyendo, el 4:13, versículo B. Dice, como los otros que no tienen esperanza.
Ellos piensan que ya después de la muerte todo pasa. Dicen, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Es decir, el día de hoy vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo, que mañana viene la muerte y listo, nos morimos y bueno, no importa lo que pase, nos vamos para el cielo, nos vamos para donde sea, pero mientras estemos aquí vamos a vivir y a gozar. Isaías capítulo 22, versículo 13. Léalo conmigo. (22:13) Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Ese es el vivir de las personas que no tienen a Cristo. Se levantan, trabajan, toman licor, parrandean, tienen otras mujeres, andan de lerín larán, inclusive las mujeres también. Hacen con su vida lo que bien les parece, porque igual la vida hay que vivirla, hay que gozarla. Y resulta de que no se dan cuenta que en cualquier momento el tiempo de partir de esta tierra llega. Por eso vemos en el medio social donde vivimos gente que roba, miente, adultera, soborna, mata, odian, consumen vicios, codician, etc. Se levantan cada mañana solamente para vivir de esta manera, ¿verdad? Y así se acuestan, y toda su vida consiste en eso, en vivir como ellos dicen y creen la vida en el mundo. Ahora, Pablo les enseña a la iglesia de Tesalónica que así como Cristo murió y resucitó, todos los que murieron en Cristo también resucitarán un día. Primera de Tesalonicenses, nuevamente, versículo 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios Jesús a los que durmieron en él. Es real, hermanos y hermanas que estamos aquí en esta mañana. Y para las personas nuevas que están visitándonos en el día de hoy. Cristo murió un día en la cruz del Calvario. Pero dice la Biblia, eso no es un mito ni es un cuento, eso realmente sucedió, que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre de donde había descendido. Y está allí sentado, esperando el día en que el Padre dé la orden para volver a esta tierra por su iglesia. Y si eso se cumplió con Cristo, créame que un día Cristo va a venir por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que somos usted y yo. Eso va a pasar, eso va a suceder. Y tenemos que prepararnos. Por eso la pregunta del mensaje dice, ¿estás preparado para el arrebatamiento? Y ya vamos entrando en la temática. Él va a venir por segunda vez. Cuando se profetizó y se habló de que vendría un Salvador a la tierra, cantidades de gente no lo creyeron. De hecho, todo el Antiguo Testamento se dedicó a eso, a profetizar la venida del Salvador, del Mesías, ¿verdad? Y el tiempo pasaba, y como el tiempo a veces pasa en nuestro tiempo cronológico y no vemos las cosas, creemos que, ¿será que sí? No, de pronto es. Y si para colmo mucha gente comienza a decir que no, pues más creemos que tal vez no. Nosotros como iglesia hemos estado esperando esta promesa de que Cristo vendrá por segunda vez. No se canse de esperarla, ni se descuide tampoco, porque usted y yo no sabemos qué día es. Ciertamente hay señales y ahorita las vamos a ir compartiendo un poco, pero no nos descuidemos. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, y solo Él sabe cuándo va a volver por nosotros. Tenemos que vivir todos los días como si ese día Cristo fuera a venir por usted y por mí. Amén a eso. Bien.
Entonces el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia y recordaba esto, de que si Cristo murió y resucitó, también nosotros en algún momento moriremos, pero también resucitaremos. Versículo 16. El Señor Jesucristo descenderá del cielo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerde de que la iglesia de Tesalónica estaba preocupada por lo que pasaba con las personas que estaban muriendo, por la iglesia o por cualquier razón que muriera. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? El apóstol Pablo les estaba diciendo, no se preocupen, tengan confianza. Ellos van a resucitar. El día que Cristo vuelva por su iglesia, ellos van a ser también levantados con los que estemos vivos hasta ese momento. Y es la misma palabra que el Señor nos dice en esta mañana. Dice que con voz de mando. ¿Usted sabe lo que es una voz de mando? Es una voz de autoridad. Es una voz que está por encima de la naturaleza, por encima de lo terrenal, por encima de lo visible, por encima de lo tangible, por encima de lo que usted y yo podemos de pronto materializar. Es algo sobrenatural que solamente podrán percibirlo y tendrán la oportunidad de disfrutarlo la iglesia de Dios. Porque somos la iglesia los que vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Somos nosotros los que vamos a escuchar la voz de Cristo cuando nos llame, si todavía estamos vivos, a irnos con Él. Y si ya hubiésemos partido con el Señor, dice la Biblia, de que los muertos en Cristo serán los primeros en ser levantados, ¿verdad? No sé si de pronto aquí habrá personas diciendo, ¿qué locura es eso que ella está diciendo? Sí, a los que son naturales, las cosas de Dios le parecen locura, dice la Biblia. Así que eso no sería algo anormal. Yo espero en el Señor que todos los que estamos aquí estemos percibiendo en el Espíritu esta palabra, porque es real. Y por alguna razón el Señor nos está hablando y recordando un tema tan importante que a veces ya no se habla en las iglesias. Y por eso a veces bajamos la guardia y vivimos una vida normal, común y corriente, pecando como los de afuera, de pronto pecados más pequeños, como les decimos nosotros a veces. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le cuenta como pecado, ¿sí o no? Así que de pronto si nos examinamos, hasta también estamos nosotros viviendo en pecado y no nos hayamos dado cuenta. Dejar de orar es pecado. Dejar de leer la palabra es pecado. Dejar de venir a la iglesia sin tener una justificación, dejar de congregarte, es algo que te va a ir debilitando y te va a ir haciendo morir espiritualmente. Te va a ir haciendo perder la pasión y el deseo por Cristo, por su palabra, por la adoración, por el altar, por el secreto de Dios. ¿No cree que eso es pecado? Claro que lo es. Y entonces creemos que los que están en pecado son todos los que están allá afuera, porque es que ellos están en fornicación, en adulterio, en sexo, en borracheras, en orgías. ¡Uy! Nosotros no. Nosotros venimos a la iglesia. Nosotros estamos bien delante de Dios. Gloria a Dios porque venimos a la iglesia, porque la Biblia dice también que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué disposición usted viene a oír la palabra de Dios a la iglesia? Amada iglesia, perdóneme, no sé por qué el Señor me pone a hablar de esta manera. ¿Con qué disposición usted y yo venimos cada domingo, cada sábado, cada viernes, el día que nos reunimos? El que estaba adorando aquí en el piano oraba cosas en el Espíritu que son verdad. Usted desde su casa debe venir preparado. Cuando estaba allí
adorando al Señor, venían a mi mente todas estas cosas que estoy diciendo y otra vez las vienen porque las tengo que decir. Usted tiene que venir y sentarse en esa silla y desde que usted entra a esa puerta tiene que entender que usted debe olvidarse de todo lo que está a su alrededor y centrar su corazón y su mente en Él solamente. Él está en este lugar. Y mire, lo más sorprendente que Dios ponía en mi corazón mientras estaba allí, es que Él nos está esperando aquí. Cada vez que usted y yo nos congregamos en este lugar, Él está aquí y nos está esperando lo que usted le trae, no dinero, aunque eso también. Está esperando su corazón y el mío. Está esperando una adoración. Está esperando su alabanza. Está esperando su gratitud. Está esperando sus manos levantadas. Está esperando que usted se olvide de todo lo que están a su alrededor, incluyendo su esposa, su hijo, los que están ahí al lado, su esposo, y se concentre solo en Él. Y lo adore. El viernes, escuchaba a un joven dando un testimonio. Y decía algo que es verdad. Él decía, cuando tú amas a Dios y lo adoras, tú no esperas que te digan, levanta las manos y adora. Tú no tienes que esperar que te digan eso. Desde que tú te sientas y te paras en la silla donde llegas, tú enseguida te conectas con Él. Levantas tus manos. Y cuando te conectas con Él, te estoy diciendo, te desconectas de todo lo demás. Y nos dedicamos a Él, a adorarlo. Y entonces Él se desborda. Y todos los problemas que dejaste allá afuera, las deudas, las situaciones, la enfermedad, las dificultades de la casa, Él comienza a recoger todo eso y a darle solución a cada cosa. Dice amén a eso. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Esto no tiene que ver casi con el mensaje. ¿O será que sí? Es que tanto tú y yo estamos preparándonos todos los días para cuando Cristo venga. Es que a veces vivimos la vida pensando que Cristo viene y de pronto, no sé, nadie lo sabe. Pero la Biblia nos invita a que vivamos cada día creyendo que es hoy. Que de pronto hoy a las 12 de la noche Cristo viene y se lleva a la iglesia. ¿Está usted preparado para irse con Él? ¿Estaría listo usted y yo? Pregúntese eso en estos momentos. Si su respuesta es no sé o un no, entonces tenemos que tomar correctivos. Si su respuesta es sí, gloria a Dios, siga así y más, invite todavía más personas a que sigamos de esa manera. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Es decir, cuando esas trompetas suenen, esa voz de arcángel suene, que no sabemos cómo va a ser eso, ¿verdad? No, nosotros humanamente de pronto tenemos una idea dentro de las cosas que hemos visto en la tierra, una trompeta, no sé, algo que suene con unos parlantes durísimos, no sé, o una voz así, no sabemos cómo va a ser eso, ni idea, pero algo va a ser. Dice que los que hayan muerto, o sea, los que ya estén enterrados, no sé, hacen 20, 50, 100, 500 años, 1000, no sé cuántos, o recién muertos, dice que serán los primeros en ser levantados para irse con Él en las nubes. El encuentro será fuera de este globo terráqueo, por decirlo de alguna manera. Y los que no hayamos muerto todavía, yo anhelo eso, ¿sabe? Yo toda mi vida, desde que conozco a Cristo y que me enseñaron este tema, sueño con que eso pase. Que el día que Cristo venga yo todavía no haya partido con el Señor. No sé si se me irá a conceder, no lo sé, pero sueño con eso. Dice que los que todavía estemos vivos, oiremos y seremos transformados. Porque este cuerpo
corruptible de carne, con tendencia al pecado, no puede encontrarse con la gloria de Cristo. Imposible. Con la majestad y la santidad de Cristo no pueden. Entonces tendremos que ser transformados en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Tampoco sabemos cómo será esa transformación ni de qué material. Algunos dicen que puede ser algo muy parecido a la transfiguración cuando estuvo en el Monte de los Olivos, Jesús con 3 de sus discípulos, ¿se acuerdan? Que puede ser algo como eso, pero igual tampoco se tiene certidumbre de cómo fue esa transfiguración en ese momento de Jesús. Pero hay algo que es verdad. No pensemos en lo que no podemos explicar, en lo que no tiene de pronto actualmente lógica para usted y para mí. Pero creamos que Cristo vendrá un día por nosotros y que debemos estar preparados. Eso sí, tenemos claridad de concepto y en eso nos tenemos que parar. Amén. Seremos arrebatados juntamente con Él al cielo. Vamos a leerlo en el versículo 17. Estoy en 1 Tesalonicenses 4 todavía. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Aleluya. Esa es la bendita esperanza del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Una de las doctrinas que predica las Asambleas de Dios de Colombia y del mundo, ¿no? Estamos esperando que eso pase. Nuestro cuerpo será transformado. Bien, hay muchos profetas hoy en día que anuncian que vienen juicios sobre la tierra. Y eso es verdad. De hecho, la Biblia lo dice, que es la palabra revelada de Dios. Que un profeta en este tiempo lo declare y lo diga, es que está afirmando o confirmando o recordándonos Dios que en los últimos tiempos tendrán que suceder cosas como esas. Y usted las acabó de ver en ese video. Sorprendente. Todos ustedes y yo hemos sido testigos de todo lo que mostraron allí. Lo de las Torres Gemelas, lo de Ecuador, lo de Haití, República Dominicana, el tsunami de por allá en Indonesia. De pronto no estuvimos ahí, pero lo vimos por televisión. Son situaciones reales que están pasando en este tiempo. Lo que pasa es que como no nos pasan al lado de nosotros, pensamos que eso les pasa pero eso hace parte del cumplimiento de lo que la palabra profética dice, que vendrán juicios sobre la tierra. Pero eso solamente es principio de dolores. Realmente los juicios que van a venir sobre la tierra en toda, digamos que el derramar de la justicia y del juicio de Dios, cuando pasen, usted y yo no estaremos aquí ya. Nosotros no viviremos ese tiempo. Gloria a Dios por eso. Porque usted se imagina lo que eso va a ser si ve esto apenas que está pasando. Para mí no es fácil vivir en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es impresionante lo que usted y yo tenemos que ver en este tiempo y lo que todavía falta por ver. Pero lo único que podemos hacer es orar y predicar a Jesucristo con convicción, con verdad, con compromiso, porque igual hay cosas que se tienen que cumplir y que se están cumpliendo. Dice que se levantarán falsos cristos. Vamos a leerlo en Mateo 24:5. Mateo 24:5. Ese es un pasaje que se lo recomiendo, léalo en casa. Señales antes del fin, capítulo 24 de Mateo. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ciertamente ha pasado. Usted sabe, de pronto ha conocido de un hombre o personaje llamado William Soto Santiago, de Puerto Rico. Él dice que es Jesucristo y tiene muchos seguidores.
Lo puede buscar en YouTube. Igual en las anteriormente en algunos momentos lo sacaron por las noticias. Dice que él es Jesucristo y tiene mucha gente que lo sigue y que cree que él es Jesucristo. Otro hombre, José Luis de Jesús Miranda, el fundador de la secta Creciendo en Gracia, se hacía pasar por Jesucristo y tiene mucha gente, inclusive cristianos. De hecho, él era cristiano. ¿En qué momento esa vida cristiana cambió y dejó que su corazón se confundiera? No lo sé. Pero ahora predica algo que se llama Creciendo en Gracia, que es una secta que dice que todos somos salvos, independientemente de cómo usted viva su vida. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, ya usted es salvo. Eso dice esa secta. Y hay mucha gente que le sirve ese concepto. Claro, a mí me sirve, bueno, a mí no. Hay mucha gente que sí le sirve, que sí le sirve ese concepto, ¿cierto? Claro, yo recibo a Cristo. ¿Perdón? Ajá. Mira tú. Tremendo. Imagínese. O sea que eso todavía terrible. Y ahora Jesús se muere, imagínese. Y mucha de la gente que lo siguió fueron gente cristiana que conocían la palabra y que ahora ya pues obviamente están apartados del Señor. Oiremos de guerra y de rumores de guerra. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es impresionante las noticias. A veces no nos dan ganas de verlas, pero es por ver, no hablan nada. De hecho, los titulares son siempre eso: la guerra, la catástrofe, el tsunami, el terremoto, los que han pasado ahorita por aquí en la costa de, ¿cómo se llaman? Los huracanes, guerras, muertos, cientos, miles. ¿Verdad? Es una verdad. No están tan cerca de nosotros, pero es una verdad. ¿Y qué decir de nuestro tratado de paz, verdad? En Colombia. ¿Cierto? Que necesitamos orar por nuestros dirigentes y por nuestro país. Seguir orando, porque venimos orando y Dios ha estado moviendo su mano. No sabemos qué va a pasar, pero hay que seguir orando por nuestro país, porque también ha conocido la guerra muy de cerca. Tal vez usted y yo no hemos tenido que vivirla, porque tal vez a ninguno de nuestros familiares nos ha tocado, pero hay mucha gente en nuestro país que sí. Se hablan de pestes, Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién no disfrutó aquí la bendición del chikungunya? El Señor reprenda al diablo ahora. Terrible, ¿sí o no? Una cosa, y a algunas personas les dio más duro que otras. ¿De dónde salió? El Zika, ¿verdad? El mal de ébola. Escuchamos en las noticias esas personas que murieron sin tener una claridad de qué enfermedad, cómo se produjo y cuál es su medicina o qué la puede curar. El SIDA, ¿verdad? Todas esas enfermedades que existen y que aparecen en nuestro medio social, y que gracias a Dios el Señor nos cubra con su sangre y declare la palabra de que ninguna de estas plagas, así como el Señor guardó a Israel en medio de Egipto para que no los tocara, lo guarda a usted y a mí para que no nos toque. Y si nos llegase a tocar, sea algo muy pasajero, muy leve, porque usted y yo somos hijos de Dios bañados con la sangre de Cristo. Habrá hambres. En Colombia ya hay mucha hambre. Usted ve las noticias como yo, La Guajira, ha visto niños morir secos, pero una cosa impresionante que uno no pareciera que eso estuviera pasando aquí.
Y vemos departamentos y lugares en donde la comida abunde y a veces hasta se pierde. Venezuela, impresionante. Etiopía, ¿verdad? Países que por causa de la sequía, de las guerras, de tantas situaciones, tanto climáticas, tanto de pronto de orden naturaleza, pero también otras provocadas por el mismo hombre, lo cierto es que se está cumpliendo la palabra. Y es que se tiene que cumplir. Así que no vamos a poder evitar que pasen, tienen que pasar. La pregunta es, usted y yo, ¿cómo estamos frente a eso? Terremotos, ya vimos las escenas, ya están ocurriendo todas estas cosas. ¿Cuál es la señal que se tiene que cumplir? Dice Cristo, para que Él pueda venir por nosotros. Mateo 24:14, que es la que no se ha cumplido totalmente. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, predica nuestro pastor Raúl, que la promesa de la venida del Señor se ha detenido o se ha demorado porque nosotros como iglesia no hemos hecho la tarea que nos toca hacer, que es predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Entonces, que el Señor nos ayude como iglesia. Esta iglesia que tiene una visión misionera, esa visión se va a cumplir, y muchas de las personas que estamos acá, Dios nos va a usar para bendecir a otros lugares con el mensaje de la palabra de Dios. Pero eso no es todavía. Aquí todavía tenemos solamente los Alpes, no me voy a ir tan lejos. Solamente el barrio donde cada uno de ustedes vive, que lo tienen ahí cerquita, no tenemos que coger transporte. Allí aquí yo vivo, a la casa del lado, la otra casa. Todos ellos les podemos predicar el evangelio para que conozcan a Jesucristo. Amén. Para que esta palabra se cumpla y pronto el Señor venga por nosotros. Tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Hay un porcentaje alto todavía de personas, etnias, que no conocen nada de Jesucristo. Y esos lugares que se ha cerrado la puerta para que el evangelio entre, y que hay que orar para que Dios rompa todas esas barreras y se pueda predicar el evangelio. El Señor Jesucristo hizo dos declaraciones muy importantes. La primera, es necesario que todo esto acontezca, ya lo acabamos de leer, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Por eso, aunque usted y yo nos damos cuenta de que todavía Cristo no va a venir de pronto hoy o mañana, porque hay muchas no, hay señales que no se han cumplido, como la predicación del evangelio. Hermano y hermana amada, ciertamente por las señales podemos deducir que de pronto hoy o mañana Cristo no venga. Pero lo que sí no sabemos con certeza es qué día Dios nos va a llamar a usted y a mí a su presencia. Eso sí no lo sabemos. Usted y yo podemos estar vivos hoy, y para partir con el Señor lo único que necesitamos es eso, estar vivos hoy. Nada más. Cualquier cosa en este mundo puede pasar y que el Señor le diga, venga papito, ¡ting! Venga mamita, ¡ting! ¡Ah! Y todos los planes que yo tenía, no hay problema. Usted y yo tenemos que vivir toda la vida haciendo planes, porque si no estuviéramos muertos. Tenemos que proyectarnos cosas grandes, pero eso no quiere decir que las vamos a cumplir todas, o que vamos a tener vida para verlas cumplidas. Solamente Dios sabe en qué momento nos va a llamar a estar con Él, y gloria a Dios por ese día, pero que nos encuentre preparados. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestra vida cristiana con temor y temblor, sobre todo en este tiempo donde hay confusión por todos los medios. No se descuide, no descuide su vida de santidad, de comunión, de integridad, de servicio a Dios.
¿Estás preparado para cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia? La Biblia dice que cuando Él venga, unos serán tomados y otros se quedarán. Mateo 24, 40 al 31. Tremendo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Usted y yo tenemos que velar para que cuando Cristo venga por nosotros o nos llame, estemos preparados para irnos con Él. El Señor dijo que debemos estar velando, porque no sabemos la fecha ni la hora exacta. Solamente el Señor sabe la fecha y la hora. Mateo 24, 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No crea, no coma cuento. Hay personas que se levantan diciendo, en el 2000 declararon que iba a venir Cristo. Y con todas las cosas que están pasando, hay personas que se levantan de pronto muy aforadas diciendo fechas en que Cristo va a venir. Eso contradice lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no son ciertas. Nadie puede pararse a decir que en el 2000 tal, que tal día. Es más, hace poquito una persona de aquí, de esta iglesia, me llamó y me preguntó, ven acá, hay una persona que está vendiendo sus cosas porque Cristo viene, que está saliendo de las cosas. Sí, que el Señor se lo mostró, entonces está vendiendo. Para mí eso fue, porque son cosas que a veces las emociones se deja llevar la gente y hace cosas que son absurdas, y entonces allí, antes de ser bendición, somos tropiezo, porque entonces la gente habla mal de los cristianos. Es que esos cristianos, mira, vendió todas sus cosas y que porque Cristo venía, pasó el tiempo y ahora. Eso se llama mal testimonio. Tenemos que tener cuidado, hermano. Estamos viviendo tiempos que no son tan fáciles. Muchos no están preparados para cuando venga el Señor, están en pecado. Que Dios nos guarde a nosotros de que estemos bien. ¿Cómo tú y yo nos debemos preparar? Orando, consagrando nuestra vida a Cristo, dejando el pecado. Si se está en fornicación, hay que casarse en el altar de Dios. Cuando comencé mi mensaje le dije eso, ¿se acuerda? Que a diferencia de la iglesia de Tesalónica, que eran exigentes y que inclusive cuando se convertían tenían la convicción de que para seguir a Cristo de pronto les tocara aún entregar su vida por el Evangelio, y que en este tiempo es tan diferente es que hay personas que están en la iglesia, que saben que vivir con una persona sin casarse bíblicamente se llama fornicación, y conocen el concepto, lo saben y aún continúan en esa condición. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa que no está haciendo un impacto en la vida de la persona para que deje de pecar? Porque es que una persona que está viviendo con otra y no están casados, están en pecado. Y si lo sabe, ¿por qué sigue en esa condición? ¿Por qué no hace algo para que eso cambie? ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Y tenemos el conocimiento de esa verdad, pero no lo aplicamos. Y hay así de gente en las iglesias cristianas. Eso entre muchas cosas. La mentira. El hablar mal de otra persona. Los vicios. Hay que estudiar la palabra. Hay que servir a Dios. Hay que venir a la iglesia. Hay que sembrar en el altar.
Hay que predicar el Evangelio. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento profético que se va a dar. Cristo vendrá por su pueblo. Debemos estar preparados para irnos con el Señor. Amén. ¿Quiere estar preparado para irse con el Señor? Amén. Yo oro al Señor que me ayude todos los días, porque la Biblia dice que tanta confusión y tarea del diablo inclusive es para tratar de aún a los escogidos, a esos también en algún momento engañarlos. Así que en este lugar ninguno tenemos nada seguro. Todos los días tenemos que levantarnos y vivir una vida de comunión, de consagración, de santidad, de relación íntima con Dios, que nos permita mantenernos firmes hasta el día que Cristo venga. Amén. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana.